Buenos días, hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, fue adrede para que despertáramos todos, ¿verdad? Fue adrede. Un poquito más bajito. Pues estamos muy contentos de verlos, de saludarlos, de saber cómo están, de saber que pues la iglesia vive. La iglesia vive para Cristo. Y Cristo es el único que hace que tenga vida, ¿no es cierto? Por lo demás, por muchos esfuerzos que hagamos como hombres, no podemos hacer nada. Así que, si Jehová no edificare, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican, ¿no? Así que, si no dependemos de Él, no dependemos de nadie, la verdad. Bueno, esta mañana estamos contentos porque Dios está proveyendo de también incluso nuevas personas que vienen a visitarnos y eso nos da muchísimo gusto. No sé cómo se llamen, Carmen, preséntamelos porque… No te entendí. Pues como que no lo sé pronunciar, pero bienvenido. Sebastián, ok. También están, bueno, creo que no te di la bienvenida a ti, Mario. Sí, la vez pasada, ¿no? Sí, ¿no? Pero a tu hijo se llama Samuel. ¿Alguien más que venga por primera vez por allá? Bueno, también tenemos a nuestro predicador de hoy, nuestro pastor Luis Ramírez, que ya lo presentaré en su momento. Martínez dije, ¿no? Dije Ramírez. ¿Quién sabe por qué ese apellido está muy marcado? No quiero alterar aquí las actas de nacimiento, ¿no? No, Martínez, por supuesto, y Esmeralda, ¿verdad? ¿Sí le atiné? Sí, porque también… Bueno, pues estamos muy contentos de vernos aquí nuevamente alabando al Señor. Esa es la intención, glorificar el nombre de Cristo, alabarle y glorificarle. Hermanos, esta es la idea de reunirse. La reunión es reunión de adoración. Y la adoración es a nuestro Padre Celestial, que se merece toda la gloria y la honra. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro, ponemos en sus manos este servicio a nuestro Padre Celestial? Oremos a nuestro Señor. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Señor, todo es tuyo y para ti. Ayúdanos, Señor, a tener una edificación el día de hoy y por supuesto una firme convicción de saber que a ti es el único que adoramos, Señor. Ayúdanos a tener esa firmeza y por supuesto, Señor, entender que tú estás moviendo tu iglesia y estás también levantándola, Señor, y purificándola y haciendo una iglesia que realmente te glorifique a ti, Señor. Ayúdanos a tener ese enfoque firme, fiel, no solamente un día a la semana como el día de hoy, sino todo el tiempo, Señor. Cada instante, cada minuto, cada segundo es para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por tu presencia en este servicio de adoración y que tú seas realmente el honrado en todo tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer una pequeña porción de las Sagradas Escrituras en el Salmo 120. Vamos a darle lectura al Salmo 120. Amén, hermanos, ¿ya lo tienen por ahí? Bueno. Ok, bueno, dice aquí la palabra del Señor. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua
fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesac y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. No es ninguna alusión de nada, para que entendamos esto. Es un salmo maravilloso, cantando o alabando al Señor por plegaria. Y realmente son cánticos, cantando al Señor ante el peligroso, lo peligroso que es la lengua engañosa. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor, ¿les parece? Bien. Bueno, ¿dónde está la pantalla? No vemos la letra. Vamos a tener un poquito de volumen aquí, por favor. Bien. El primer canto se llama Cautívame, Señor. Cautívame, Señor. Hace tiempo que no lo cantábamos y me parece que un canto muy bello. Es el canto 411, si tienen los de los himnarios de Celebremos su Gloria. Cautivame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuélvele en tu santo amor y libre así será. Sin fuerzas para amar y así por vivir, tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, mas solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir, no habrá más fuerza y protección que la que encuentre en ti. No habrá
no habrá más fuerza y protección que la que encuentre en mí. Qué mejor que el Señor estemos cautivados por Él, ¿no? Es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Pero estamos cautivos en Él. Realmente el Señor nos tiene bien amarrados. Ese es cuando sabemos que por nada perderemos la salvación. Así que hay que entender eso. Y este canto se llama En la mansión don Cristo está. Bueno, ya cuando el Señor nos tenga un lugar preparado allá en su mansión, ¿no? La mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Ahí no habrá ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Yo gozo cada día aquí su protección y gran amor, pues es mejor estar ahí en la presencia del Señor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor yo encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz ahí tendré con mi Jesús en comunión. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor.
feliz será mi corazón en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Cualquier sufrimiento, ahí a Dios con el sufrimiento, estaremos con Él para siempre gozándonos, ¿no es cierto? Y eso es lo que más cuenta, ¿no? Por eso estamos aquí, adorando al Señor, precisamente para que un día estemos en su presencia, ¿no? Este canto, mientras tanto, tenemos que obedecer, tenemos que andar en sus caminos. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y en su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. El Señor, pero Dios nos ha permitido tener 4 aquí para poder instruirlos en los caminos del Señor, y estamos muy agradecidos con el Señor. Realmente son una bendición. Cansada, pero bendición, ¿verdad? Pues hermanos, reciban saludos también de parte de allá de la Iglesia Cristiana Nesa. Ellos también están por terminar el servicio allá, y gracias a Dios también estamos siendo edificados en la palabra del Señor. Pues hermanos, considera que este salmo es la entrada al salterio, junto con el salmo número 2. Consideran los estudiosos que son las columnas que marcan el inicio de toda adoración. El salmo 1 nos enseña la actitud que debemos de tener hacia la palabra, mientras que el salmo 2 nos enseña la actitud que debemos de tener hacia el Hijo. Pero vamos a estar en el salmo número 1, y antes de entrar de lleno al salmo número 1, quiero poner un poco de contexto alrededor de lo que estaba sucediendo a lo largo de la historia de la creación que Dios había hecho y cómo está ejecutando su plan. Es posible que uno de los pasajes más dramáticos en la Escritura sea Génesis 3, donde se narra la caída, en donde en breves versículos se narra cómo el hombre pasó de caminar con Dios a ser expulsado de la presencia de Dios. Ahí en el Salmo Génesis 1:28, las primeras palabras que escucha el hombre después de haber sido creado es bendición de parte del Señor. Y cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, escuchamos maldición del Señor en contra de la serpiente y castigo en contra del hombre y la mujer y la maldición en contra de la tierra. Ellos fueron expulsados del paraíso después de haber caminado con el Señor. Ellos caminaban ahí y lamentablemente debieron de haber sentido mucho dolor cuando en el capítulo 4 Caín mata a Abel. El paraíso, cuenta la Escritura, no ha sido destruido, fue destruido hasta el diluvio, y sin embargo el paraíso parece ser que está ahí presente.
Y las palabras registradas de Eva al final del capítulo 4, cuando nace su tercer hijo: este es el hijo que me quitó Caín. Debió de haber habido mucho dolor y haber visto el huerto donde ellos caminaban con el Señor, y que sin embargo habían sido expulsados de ahí. Capítulo 5 de Génesis, tal vez usted recuerda todas las narrativas, todas las genealogías que hay ahí, cómo vivieron grandes cantidades de tiempo, ¿lo recuerdan? 800, 900 años. Hay muchas personas no quieren creer lo que dice la Biblia, dicen: eso es ridículo, ¿cómo van a vivir tanto tiempo? Pero eso es real, realmente, es verdad, porque es la palabra de Dios. Y en todas esas narrativas, por más años que mueran, en todas esas genealogías, por más años que estuvieron viviendo esas personas, siempre hay una seca declaración al final de la vida de cada uno de ellos. Y la declaración es: y murió, y murió, y murió. La muerte, después de que entró el pecado, reinó en el mundo, como dice Romanos. Y todo esto porque fueron separados del Señor. A lo largo de esos primeros capítulos de Génesis notamos cómo entonces el pecado va distanciando más al hombre de la presencia del Señor. Llega el diluvio, llega Torre de Babel, y el hombre parece ser que no tiene esperanza y está perdido. La única excepción en el capítulo 5 de Génesis es Enoc, que por cierto es muy misterioso, ¿lo recuerdan? Es el único de quien se dice, ¿qué se dice de Enoc? Que caminó con Dios. Eso es una referencia directa a los primeros capítulos de Génesis, donde Adán y Eva habían estado caminando con Dios. Y entonces, cuando todos están muriendo en el capítulo 5, dice de uno, de Enoc: y este caminó con Dios y fue llevado, fue traspasado, fue trasladado con el Señor. Eso da esperanza de que aun cuando el pecado había entrado, el hombre podría volver a caminar con Dios cuando Dios lo llamara. La ley en Levítico, toda la ley gira en torno a esta verdad, a la esperanza de volver a caminar con Dios. En Levítico 26, 12, Dios anticipa que Él andará con su pueblo, Él caminará con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos esta verdad también marcada, 2 de Corintios 6, 16, donde se promete que caminaremos con Dios, Dios estará con nosotros, seremos su pueblo y Él habitará en medio de nosotros. Así que esta es una promesa que fue perdida en un inicio, esta realidad fue perdida en el paraíso con Adán y Eva. Sin embargo, Dios promete que el hombre caminará nuevamente con Él. El Señor Jesucristo también enseñó esto, casi al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, Jesucristo llama a sus discípulos a entrar por la puerta, ¿qué? Por la puerta estrecha, y lo está contrastando precisamente con el camino amplio, ese camino que resulta en la muerte porque es amplio, es cómodo, puede entrar uno con todas sus expectativas, con todos sus placeres, todo su materialismo, y sin embargo la puerta estrecha es angosta, es humillante, pero es el camino que Cristo ha dejado. En la Escritura entonces vemos estos dos caminos con mucha claridad: caminar con Dios, como lo cantábamos, en obediencia, en temor, para vida eterna, o caminar independientemente, de manera autónoma. Radicalmente son dos caminos opuestos, simultáneos pero excluyentes, claramente incompatibles y contradictorios. Uno caminando con Dios y otro caminando de manera independiente, autónoma, autodeterminante. Aquí hay una diferencia radical, no hay conciliación en estos caminos, no hay ni siquiera equilibrio, no hay tolerancia en estos dos caminos, no hay discreción para observar las diferencias radicales, no hay argumento que pueda unificar. Simplemente son dos caminos totalmente distintos, dos destinos diferentes, dos personas que caminan por cada uno de estos caminos. Son diferentes en esencia, en trayecto, en objetivos, en transeúntes. Son radicalmente opuestos e irreconciliables. Pero el problema entonces que tenemos delante de estas dos opciones es: ¿cómo sabemos que hemos entrado por la puerta estrecha y seguimos caminando por el camino angosto? ¿Cómo saber que estamos caminando con Dios el día de hoy? ¿Cómo podría usted tener la plena seguridad y la convicción de que ha estado caminando con Dios? Y no solamente esto, no estoy pensando acá en que se imagine caminar con Dios.
ni siquiera por medio de decretos que podría usted caminar con Dios. No estoy pensando en que se sienta caminando con Dios o que las emociones le den certeza de estar caminando con Dios o que la tradición de estar asistiendo a la iglesia le asegure estar caminando con Dios. No estoy pensando en esto, sino en una absoluta prueba objetiva que no dependa de usted, de lo que usted diga, ni de lo que digan las personas, sino una total certeza. Lo que estoy preguntando es cómo puede estar totalmente seguro que con toda seguridad objetiva está caminando con Dios hoy. No que va a caminar hoy en este instante. El hecho de que usted esté sentado aquí, ¿cómo saber que realmente está siendo acompañado por el Señor? No me refiero entonces a intuición, ni a emoción, ni a tradición, ni a razonamiento, sino realmente con plena certeza de una verdad que no depende de usted ni de la aprobación de los demás. ¿Cómo sabe que está caminando con Dios? Es posible que se esté dando cuenta que esta pregunta no solo es para el día de hoy, sino se extiende más allá. ¿Cómo sabe realmente, con total seguridad, como cantábamos hace un momento, que hay un lugar reservado para usted? No que se está haciendo el lugar, no que se está construyendo. Hay un lugar totalmente, especialmente reservado para usted allá en el cielo. Con total seguridad. No por intuición, no por emoción, sino de manera objetiva. ¿Cómo podemos saber esto? Desde Génesis 1 y 3 se da la respuesta. La acusación que le hace el Señor al hombre: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, escuchaste la voz de alguien más. En Mateo 7, cuando el Señor está hablando del Sermón del Monte, también da la respuesta. Aquel que escucha y no oye está caminando por el camino amplio, pero aquel que escucha y hace y obedece está caminando por el camino angosto. Quiero que observen la respuesta a partir del Salmo 3, que por cierto se encuentra en estos dos extremos. Salmo 1 se encuentra en estos dos testamentos, la adoración. Y quiero que valore 3 áreas de su vida que deben ser radicalmente opuestas si está caminando con Dios. Esto es algo que usted puede observar el día de hoy. Conforme vayamos estudiando, usted se dará cuenta en qué camino se encuentra. Así que quiero que valore 3 áreas de su vida que deben ser radicalmente opuestas para comprobar si realmente está caminando con Dios. A partir de esto, entonces, veamos el Salmo 3 y para entrar le pido por favor que hagamos una oración. Le invito a inclinar su rostro. Bendito Padre, te ruego, Señor, que abras nuestra mente, ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento con tu Espíritu a partir de la palabra, Señor, que vamos a estudiar, y permítenos con total transparencia y honestidad observar lo que tú dices acerca de nosotros y, Padre, que podamos salir reconciliados, confirmados, alentados, animados por la palabra que vamos a escuchar. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Observe por favor el primer contraste. Es el contraste de los caminos, Dice ahí, en primer lugar, bienaventurado el varón, tu caminar debe de ser totalmente diferente. Ahora, fíjese cómo está diciendo el texto en singular, mientras que los pecadores, los impíos, los malos son plurales. Eso nos está indicando que este bienaventurado es muy extraño, es casi imposible de encontrar. Son personas extrañas, diferentes a este entorno en el que vivimos. Es una excepción, no es la regla en el mundo en el que estamos. Bienaventurado el varón, mientras que el resto son muchos, son impíos, son pecadores, son malos, en plurales. Se podría traducir también esta palabra, esta afirmación como si se dijese: qué gran felicidad tiene la persona, es grandemente favorecido. En algún momento también esta palabra bienaventurado se podría traducir o se podría entender como envidiable. Es muy envidiable la persona. O sea, usted está viendo a alguien diferente totalmente al resto de las personas. Su manera de actuar, su manera de caminar, su actitud, su manera de responder. Y ve y dice: este es un envidiable, es diferente, es totalmente contrastante. Así que la idea es esa: bienaventurado el varón.
y comienza a explicar el contraste que hay entre esta persona y el resto. Y el primer contraste es este camino, es el camino de los contrastes. Dice, el que no anda en consejo de malos. Es el primer escenario. Se van a explicar 3 escenarios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta es la manera de pensar. La palabra consejo no se refiere ahí a un duendecillo que le esté hablando a usted ahí en el oído, ¿verdad? Este es el camino correcto, es el camino malo. No se refiere ahí a un angelito y a un demonio que está ahí hablando, parloteando alrededor de sus orejas, de sus oídos, sino se refiere a la manera de entender la vida, a la perspectiva de la vida, al sentido que se le da a las cosas que le rodean. Son los principios morales, son los principios éticos, filosóficos, es la educación, la perspectiva cultural que se tiene de la vida, es la perspectiva de esta. Este consejo de malos no se refiere entonces a ese duendecillo, sino se refiere a escuchar la sabiduría humana, la opinión de las personas. Estos consejos son la perspectiva de las personas y se podrían definir en 3 categorías. En independencia, tienes que ser independiente, no tienes que sujetarte a nadie, no tienes que darle cuenta a nadie, nadie es tu autoridad. Este consejo de malos también se puede resumir en la palabra autonomía. Tú eres el que decide, tú eres el que toma las decisiones, tú eres lo que debes de buscar el bien para ti. Esta palabra también se puede definir en autodeterminación. Tú defines lo que tú quieres ser, tú defines cómo te comportas, tú defines lo que quieres percibir, cómo te percibes, cómo te autovaloras. Independencia, autonomía, autodeterminación. Esto es el consejo de los malos, la perspectiva de la vida, la filosofía de la vida humana. Toda perspectiva no simplemente es la manera de pensar, es valorar las cosas. Cómo valoramos la iglesia, cómo valoramos nuestra propia vida, nuestras propias ropas, el propio celular, el propio carro, el propio trabajo. Es cómo valoramos y cómo nos valoramos nosotros en este mundo. Tú vales mucho, tú eres exaltado, tú eres autodeterminado, autónomo, independiente. La manera de pensar no simplemente se queda en la mente, sino define nuestra manera de vivir. Así que esta perspectiva implica cómo vivimos en este mundo. Son las maneras en cómo aprobamos, desaprobamos, cómo valoramos, desvalorizamos, apreciamos. Es la evaluación que hacemos de la vida. El consejo es la manera en cómo se percibe la vida. Y cuando se añade consejo de malos, esa palabra malos significa revoltijo, significa turbulencia, agitación. Da la idea de agua sucia, cuando en el fondo, en el charco, bueno, aquí casi ya no hay charcos, ¿verdad? Nosotros venimos de Nesa. Hace muchos años en Nesa había muchos charcos. Y de vez en cuando hay algunos charcos aquí cuando llueve y se inunda la ciudad. Pero turbulencia, malo, significa cuando se revuelve todo el interior, todo el fondo y sale toda la revoltura. No es claro. La idea de malo en este contexto significa que es un pensamiento turbio, enredado, es un pensamiento confuso. La manera de pensar entonces es confundida. Un día opinan una cosa, otro día opinan otra cosa. Un día dicen hay que darle dignidad a la vida y por otro día, y el mismo día dicen podemos matar a los niños. Un día dicen vamos a exaltar la autoridad y al otro día están pisoteando la autoridad. Hay totalmente contradicción. Hay una contradicción en su vida. Su manera de pensar entonces es confundida. Los consejos de los malos son confusos, complicados de entender. Y el propósito de estos consejos es evitar la verdad. Se van escabullendo, siempre están buscando por dónde huir. El chiste es no aceptar la verdad. Ese es el punto de los consejos de los malos. Es una mezcla de verdad con mentira. Por eso es que los consejos de los malos son laxos, son relajados, contradictorios, son circunstanciales. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy estoy bien. Entonces hoy te puedo tratar bien. ¿Cómo te sientes? Hoy estoy mal. Entonces vamos a tratarlo de esta manera. No se puede hablar de pecado, no se puede hablar de verdades absolutas, no se puede hablar de un Dios absoluto, de una autoridad plena, total, autoritaria, que es la palabra de Dios. Sino, hoy me gusta este versículo, hoy no me gusta este versículo. Hoy voy a la iglesia porque me siento mal, hoy no voy a la iglesia. Así que existe mucha
variante, ya ni siquiera la energía eléctrica que varía mucho, ¿no? Está peor que esto, es peor que las olas del mar. Por eso es que los consejos de los malos entonces son superficiales. Aun cuando saben que lo que hacen es pecado, lo continúan haciendo. En Santiago 3:14 se explican estos consejos de los malos. Son deseos de celos amargos, contenciosos en vuestros corazones. Hay mentira contra la verdad, porque esta sabiduría, dice Santiago 3:15, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, dice. Esos son los consejos de los malos. Ahora este es el primer escenario y el bienaventurado no anda en estos consejos, sino tampoco debe de andar en el segundo escenario, dice el versículo 1. Debe evitar andar en camino de pecadores. Las personas bienaventuradas no se mantienen de pie frente al estilo de vida. Ahora, este no solamente es la manera de pensar, como los consejos, sino este es el estilo de vida. Las costumbres, las tradiciones, la manera en cómo actuamos, cómo reaccionamos, el estilo de vida que llevamos diariamente. Esto es de lo que está hablando aquí en el camino de los pecadores. Romanos 1:32 dice que no debemos de complacernos en los pecados y sin embargo hay cierta complacencia en el camino de los malos, de los pecadores. La actitud del bienaventurado es tan diferente como actuó José ahí en Génesis. ¿Qué es lo que hizo cuando la esposa de Potifar se le insinuó? Huyó literalmente, ni siquiera se puso a pensar, pensando es que yo soy fuerte, esta tentación a mí no me va a hacer daño, sino que literalmente huyó de ahí, no quería saber nada, no quería saber hasta dónde llegaba su resistencia a la tentación. En el momento en que vio tentación salió huyendo. La persona bienaventurada no se mantiene de pie frente al estilo de vida, ni siquiera frente a la tentación. Si sabe que hay un pecado, ¿para qué le estoy buscando? No soy fuerte, soy débil, me voy. No quiero estar escuchando, no quiero estar observando, no quiero estar tocando. Mejor me retiro. Colosenses 3:5 dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Está huyendo constantemente. Un comentarista puritano llamado John Owen dice, ¿mortifica usted sus pecados? Su vida depende de esto. No deje de hacerlo ni siquiera por un solo día. Mate al pecado o el pecado matará su paz y su gozo. Esto es no andar en los caminos de los malos. Otro comentarista añade, los pecadores son aquellos que viven vidas dominadas y moldeadas por sus inclinaciones. Cometen pecados de manera desvergonzada, grosera y manifiesta. El propio apóstol Pablo decía que golpeaba su propio cuerpo, lo dominaba, porque hay una tentación, hay un remanente de pecado en su corazón. Así que alguien que no anda en el camino de pecadores sabe de su debilidad y está huyendo constantemente. En tercer lugar, el tercer escenario, el bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. Observe ahí el versículo 1. No se sienta ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Evita sentarse. Eso da la idea de establecerse o de radicar. Y un escarnecedor es alguien que hablaba para burlarse de Dios o de las cosas de Dios, de la verdad. Que su vida cristiana entonces no esté hablando, burlándose, dando de qué hablar acerca de la verdad de Dios, acerca de la verdad de Cristo. Citando nuevamente a John Owen, dice, el pecado siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conducirá al peor pecado posible de esa clase si no fuera refrenado. En otras palabras, el hecho de que usted esté caminando o andando en el consejo de malos implicará que estará ya caminando y eso implicará que esté ya sentándose con los escarnecedores. Eso significa entonces que un pecado nunca está solo, ya sea murmuración, ya sea chisme, ya sea idolatría, ya sea vanidad, materialismo. Cualquier pecado que usted se pueda imaginar o con el cual he estado luchando siempre viene acompañado de algo más. Valorar en algún sentido la sabiduría local del mundo, el consejo de los malos, se convertirá necesariamente en una práctica cotidiana. Cuando usted menos se dé cuenta, ya estará haciendo lo que dicen las personas, lo que dice el mundo. Y al final
desembocará en una burla abierta al Señor, con acciones, con palabras más grotescas. Ahora, observe que cualquiera de los tres escenarios tiene como referencia al final este plural: malos, impíos, pecadores, porque es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas está en ese camino. Es similar al dicho de dime con quién andas y qué, te diré quién eres. En otras palabras, tú te juntas con ellos, obviamente estarás como ellos. El Salmo entonces cobra fuerza cuando nos hace recordar que este Salmo, ¿para quién fue escrito? ¿Usted recuerda? ¿Quiénes fueron los primeros que escucharon este Salmo? En términos generales, el pueblo de Israel. En términos concretos, se piensa que fue la generación que vino del cautiverio de Babilonia, año 450 a.C. Se piensa que ellos escucharon por primera vez este salmo, escrito posiblemente por Esdras, Nehemías, también el Salmo 2, que son la introducción del Salterio. Ellos recopilaron al final todos estos salmos y lo hicieron en el libro. Ellos escucharon estos salmos. Es el libro, el pueblo que había escuchado la palabra de Dios, el pueblo que había escogido, que había tenido la ley directamente de Moisés, un pueblo altamente religioso, un pueblo sumamente tradicional, el pueblo de Dios, los hijos de Abraham. Y ahora el salmista le está diciendo a este pueblo: no andes, no camines, no te sientes. ¿Por qué? Porque ya estaban andando, porque ya habían caminado, porque ya se estaban sentando. Y entonces el salmista le está diciendo: deja de hacer eso, deja de hacer esto. Así que este es un salmo de sabiduría que está exhortando: deja de hacerlo, porque ya lo estás haciendo. Esa es tu manera de vivir. Y esto es algo que a nosotros nos está instruyendo. Deja de andar, deja de caminar, deja de sentarte. Ay, Señor, ¿por qué? Porque ya lo estás haciendo. Si no, no hubiera estado preservado. Si no, Dios no hubiera preservado esta escritura. Pero porque aquí está, es porque es verdad. Ahora entonces viene la segunda parte. Esta es una primera parte de un camino que nos está hablando de hipocresía en el corazón, de pecadores en acción, de burladores en pronunciación. Consejo, acción, pronunciación, estar sentado. Así que la forma de pensar involucra la forma de actuar e involucra la forma de hablar. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Y es lo que está dibujando este primer versículo. Y esto es la vida íntegra de alguien. Así que el bienaventurado es el que no camina en la perspectiva de la vida de los impíos, mucho menos se asocia con ellos en una vida de pecado, hasta llegar incluso a deleitarse en la burla del cristianismo. En contraste con este estilo de vida, el versículo 2 nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Observe ahí, ley de Jehová está su delicia. Ahora, esa palabra ley no es una ley abstracta. Por ejemplo, hace un momento veníamos en el semáforo y me dice mi pequeña: ¿por qué no atravesamos la calle? ¿Por qué estamos parados? Le digo: porque hay una luz roja. Y le expliqué: tenemos que proteger, tenemos que obedecer la ley. Pero cuando yo estaba pensando en la ley, no estaba pensando ahí en la figura del Estado, del gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Como diciendo: oye, es que la persona se me está quedando viendo el Estado o la Ciudad de México, voy a ofender la Ciudad de México. Las leyes que tenemos nosotros son muy impersonales. Ni siquiera sabemos quién las escribió. Esa no es la referencia aquí a la ley. La ley de Jehová es Dios. Esto es personal. Es una persona. No es una ley abstracta. Usted no se va a deleitar en: ay, estoy obedeciendo parándome en el semáforo. Estoy gozoso. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo en la luz roja. Eso es muy impersonal. Lo hacemos más por civilidad, ¿verdad? Pero porque vivimos en una ciudad, pero realmente es muy impersonal eso. Pero aquí lo que está diciendo el texto es que es la ley de Dios. Esta no es una ley abstracta. Es una ley que define los pensamientos mismos de Dios. Es Dios mismo. Así que, como andar en consejo, en caminos y sentarse en silla de malos, implica una relación con esas personas de una manera similar pero contrastante. Deleitarse en la ley de Jehová implica ¿qué?
una relación con Jehová. Implica una relación con Jehová. Deleitarnos en la ley de Dios implica una comunión con Dios. Por tanto, es un deleite en Dios mismo a través de su palabra. El Salmo 19:8, posiblemente ustedes lo recuerdan. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El Salmo 119:111, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Por ejemplo, si hay alguien que quiere que nos deleitamos en una película, ¿usted se ha deleitado en alguna película? ¿Hay una película favorita que tiene? ¿Y qué hace cuando termina la película? Se queda tranquilito. Generalmente hablamos de ella, la criticamos, la evaluamos, comentamos. Algo parecido. Si usted está deleitado en la palabra del Señor, estamos hablando, estamos comentándola, estamos pensando, estamos meditando, estamos evaluando lo que dice la Escritura. No para descalificar, sino para evaluarnos a nosotros mismos. Si hay alguien en quien nos deleitamos, queremos estar con esa persona. Si nos deleitamos en una canción, queremos escucharla y cantarla. Si nos deleitamos en el alimento, queremos comerlo. Si nos deleitamos en un libro, queremos leerlo. Si nos deleitamos en Dios, queremos escuchar, queremos comer la palabra, queremos meditar en ella. Eso es meditar. Ese sería un buen motivo de oración, ¿no cree? Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Que si le pone ahí una bolsa de dinero o una tarjeta, ¿no? Con fondos infinitos, con 1,000,000 de pesos, y le pone la palabra, y le dicen, esta es vida eterna y esta es muerte eterna. Sin pensarlo podamos decir, Señor, yo quiero deleitarme en tu palabra, sin dudarlo. Ese es un buen motivo de oración. Si hay un placer, si hay alcohol, si hay droga, si hay fornicación, cualquier pecado, sin dudarlo, Señor, yo quiero esto. Eso es deleitarnos, no dudarlo, porque hay más placer en obedecer al Señor. Ahora, eso no nace de la noche a la mañana. Eso realmente es imposible para las personas. Por eso dice ahí el Salmo en el versículo 1, 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es algo constante. Esto significa evalúa su vida. No solamente aprenderse versículos de memoria, sino evaluar su vida, como lo que está haciendo posiblemente el día de hoy. ¿En dónde está su corazón? ¿En dónde está su pensamiento? ¿En dónde está su acción diaria? ¿En dónde se encuentra su deleite? Mientras que los burladores, los escarnecedores se deleitan en la burla. ¿Dónde está su deleite? Un contraste diferente. En la palabra del Señor, realmente hay gozo en su corazón. Tiene que evaluar eso. Eso significa meditar en la ley del Señor de día y de noche. Este es en la presencia, dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Bien, cuando estamos limpios, pero cuando hay pecado, Señor, ayúdame a estar limpio delante de ti, a evaluar mi vida delante de ti. Y observe entonces que este deleitarse es una acción en proceso. Y esto habla del grado de meditación, del grado de estar invirtiendo tiempo. ¿Cuánto tiempo puede usted estar mirando su celular en la semana? Tal vez ahí entre estar mirando un ratito y otra vez estarlo mirando. Si juntara todos esos minutos, ¿cuánto tiempo lo tendría? Se hizo un estudio. Una mujer que podría estar viviendo 60, 65 años, se calculó todo el tiempo del que está escuchando y está observando un celular solamente por el estudio que se hizo de un breve tiempo de su vida cotidiana. Se encontró que una tercera parte de su vida estaba invertida en estar durmiendo. Una tercera parte, desde que es niña hasta que envejece. Mientras que el resto, 2/3 partes de esos años, supongamos 60 años, 30 durmiendo, de otros 40 años que estaba despierta, cerca de 25 años se la pasó observando, se la podría estar pasando observando su celular, observando ver novela, noticias, ahí cuestiones. 25 años, entre sueñito, entre despertar, entre acostarse y entre estar ahí en el carro y demás. Muchísimo tiempo. Ahora, cuando dice entonces aquí el texto, en la ley del Señor está su delicia y medita de día y de noche, está involucrando, es una acción constante.
está invirtiendo tiempo, está invirtiendo la mejor calidad de sus ojos, de la luz, de su esfuerzo en hacer esto. Meditar, como he mencionado, no es simplemente estar contemplando, sino evalúe su vida a la luz de lo que está estudiando. Ahora, esto podría entenderse dos implicaciones de estar meditando. No es algo fanático, no es algo ritualista, no es algo mecánico, supersticioso, sino es el estarse alimentando. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? ¿Lo recuerda? No solo de pan vivirá el hombre. Ahora, ¿usted come desayuno? Espero que sí, ¿verdad? O se podría estar imaginando ahí un buen corte, un bife de chorizo, no sé, una rachera con papas, con chiles toreados y cebollita, una tortilla hecha a mano y no sé, una buena bebida que de su gusto, un buen lugar, ¿verdad? Y puedes estar observando la carne, cómo está jugosa y todavía brinca. Bien, ¿se le antojó? ¿A quién no, verdad? Bueno, pues dice, la palabra del Señor es nuestro alimento diario. Si solamente con la imaginación se pudo mover tan fácilmente su mente, ¿por qué esto que es vida eterna cuesta tanto trabajo para mover la voluntad? No solamente la imaginación, sino la propia vida. Tenemos que regresar a la Escritura y Señor, ayúdame a deleitarme constantemente, que sea mi alimento diario, realmente mi alimento. No por ritualismo, no por tradición, sino por convicción, por necesidad real. Otra implicación de esto es que meditar de día y de noche, así como podemos comenzar y analizar a ver una película, algo podemos hacer así con la Escritura, algo parecido. Pero nuevamente esto tiene que quedar fundamental. Meditar en la Escritura significa evalúa tu vida a la luz de lo que estás escuchando. No piense en la otra persona. No piense en el que está al lado, no voltee. Piense en usted. ¿Qué me está diciendo el Señor con esto? ¿Qué quiere el Señor que entienda con esta palabra? ¿Por qué llegó esta persona que ni conozco o que conozco a algunos de ustedes los conozco? ¿Por qué está aquí? Ahora, no hay nada de casualidad. No hay casualidades. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? La circunstancia que usted está viviendo no es casualidad en ningún sentido. El Señor está diciendo, medita en la palabra, evalúa tu vida de día y de noche. Ahora, tenemos entonces el primer contraste. Usted tiene que ser un contraste total en el camino en el que anda, como lo acabamos de explicar. En segundo lugar, el contraste para conocer con certeza si anda caminando con Dios son los frutos. Los frutos, observa el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este es el efecto de deleitarse y de meditar en su palabra, como si fuéramos un árbol, como si estuviésemos en el huerto del Señor. Y su palabra en nuestra mente, como si fuera un río. A mayor deleite, más meditación, mayor crecimiento, mayor convicción, mayor fortaleza. El profeta Jeremías también dijo esto: bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Su hoja estará verde y en el año de sequía no se te fatigará, ni dejará de dar fruto. Tanto en Jeremías 17 como aquí en el Salmo 1, ambos pasajes está hablando de un árbol plantado junto a las aguas. Ese es el fundamento de su firmeza, de los frutos, de su vida, de la perspectiva, de la prosperidad. Realmente este es el origen de este hombre extraño, de esta persona envidiable. El envidiable que anda caminando ahí con un gozo cuando las circunstancias le están aplastando, cuando hay tristeza, cuando parece que todo está saliendo mal, cuando parece que las cosas no salieron de acuerdo a lo que se esperaba, aun cuando eran un planes piadosos, se echaron a perder. Pero es envidiable porque está gozoso, está radiante, está firme, está dando fruto para el Señor. ¿De dónde viene eso? Plantado junto a aguas.
El verdadero origen de su deleite es la meditación en la palabra del Señor, porque está plantado junto a aguas. No es un árbol silvestre, sino que ha sido plantado junto a aguas. No tiene simplemente ahí una intención bonita, tiene un propósito bien definido. Fue plantado junto a aguas. No está solo, no está aislado, sino que está plantado junto a aguas porque tiene un propósito definido. Es más, esta palabra plantado se podría entender como trasplantado literalmente. Se entiende porque este hombre fue bienaventurado, fue trasplantado. Todos nacimos pecadores, pero este fue sacado, fue arrancado de sus raíces de pecado, fue quitado de ese consejo de malos, de esa silla de escarnecedores y fue trasplantado a corrientes de agua. Ningún árbol se puede trasplantar por sí solo, solo en las películas de fantasía. Pero este es un árbol real que alguien lo arrancó desde raíz y lo trasplantó en el lugar más apropiado, con un propósito específico. Los árboles no se plantan a sí mismos, como tampoco los pecadores se pueden arrancar a sí mismos, como usted tampoco puede levantarse de los cabellos para llegar al cielo, como tampoco puede quitarse su propio pecado. Necesita ser trasplantado por el Señor. Isaías 61:3, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a mostrar la gloria? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando hay sequía, habrá fruto. Cuando hay sufrimiento, habrá fruto. Cuando las cosas no salen bien, habrá fruto. Cuando hay gozo, habrá fruto. Porque está plantado mostrando la gloria del Señor. En Juan se dice del Señor Jesucristo, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y vimos su qué? Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y aquí el salmista está diciendo, este árbol, veremos, será como un roble de Jehová, mostrando la gloria del Señor. Eso significa que cada uno de nosotros, verdaderos hijos de Dios, que hemos confiado en Cristo, que hemos confesado nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestra ineptitud, nuestro fracaso delante de la vida. Señor, trasplántame, permite que me deleite en tu palabra, porque llevo años y lo hago por ritual, lo hago por tradición. Permíteme vivir tu palabra, permíteme disfrutar, observar, Señor, cómo estoy siendo transformado cuando le estoy leyendo. Abre realmente mis ojos. Mueve mi voluntad, Señor. Y dice Isaías, mostrarán la gloria del Señor. No necesita usted ser un Moisés, bajando del monte Sinaí para que el rostro resplandezca. Metafóricamente hablando, la vida que usted puede vivir cuando es deleitándose en la palabra del Señor, su rostro será envidiable. Y no porque tenga ahí cirugía plástica o algo así, no. Porque será diferente. Porque será bienaventurado, gozoso, dichoso, lleno en extremo de felicidad. Porque se está alimentando de corrientes de agua viva. Mateo 15:13 dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Y la que fue plantada por el Padre será establecida. Así que en Israel, donde una zona geográfica es una zona geográfica árida, ver un árbol es muy extraño. Y más, un árbol fuerte. Y con hojas, casi no se observan, dando fruto constantemente. ¿Recuerda usted la higuera que secó el Señor Jesucristo? La maldijo. Nunca más darás. Pero sí, Señor, es que la higuera tendría que dar fruto. Fue diseñada con ese propósito. El cristiano que se deleita en la palabra de Dios, porque ese es el único cristiano que hay, tiene que dar fruto. Porque es el propósito. Está arraigado en la fuente de agua viva. Por cierto, esta palabra árbol implica firmeza, estabilidad. La Biblia de las Américas traduce, será como árbol firmemente plantado.
Y esa es la idea. Incluso parece ser que el viento que habla del versículo 4 afecta tanto a los impíos como a los justos. Los impíos son arrasados, pero el versículo 3, los justos están firmemente trasplantados, resisten el viento, resisten la adversidad. Las raíces son tan fuertes, tan profundas, que el cristiano da su fruto a su tiempo, tal como lo dice el Señor Jesucristo en Juan 15:1. Da pámpanos y dan fruto, ramas que dan fruto, porque están pegadas a la vid que es Cristo. El versículo 3 dice, y su hoja no cae. Mientras que la paja ya está muerta y es arrastrada por el viento, el árbol trasplantado por Dios no se marchita, sino que goza de vida en cada una de sus etapas. Eso significa, usted joven puede dar fruto con convicción en la universidad, con los jóvenes, con las tentaciones, puede dar fruto con convicción. Usted, hermano maduro, 40, 50 años, puede dar fruto. Ahí donde se encuentra, en el contexto, de manera clara, evidente. Ustedes, hermanos mayores, pueden dar fruto. Eso no significa que no habrá enfermedad. Habrá enfermedad, habrá circunstancias difíciles, habrá circunstancia económica difícil, habrá desánimo, habrá humillación, habrá tristeza, habrá muerte, habrá enfermedad. Pero dice, su hoja no cae. Su hoja se mantiene firme. Y tiene una tercera característica, además de ser firme, además de tener hoja constante, todo lo que hace prosperará. Y todo lo que haga será causa de victoria. Experimentará prosperidad. La prosperidad en este contexto no es conforme a los deseos humanos. Ahora, se tiene que decir muy claro esto. Para el pueblo judío sí implicaba prosperidad material. Para el pueblo judío. Para nosotros los creyentes ya no implica prosperidad material, aunque no le excluye. Dios puede darte prosperidad material, pero no es una regla, ¿sí? Sin embargo, el aspecto esencial de esta afirmación es alguien que se deleita en la palabra del Señor, obtendrá prosperidad en la obediencia, en el caminar diario con Dios, en el estarse apartando del camino de malos por estar caminando con el Señor, en estar cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Aún como árbol bueno de Dios, tu vida enfrentará situaciones difíciles, sufrimiento, dolor, como las estaciones del clima, como cualquiera de los árboles que nosotros vemos. Pero la palabra en tu corazón te mantendrá firme y estable en el Señor. Tal como dice Romanos 8:28, ¿qué dice? Para los que aman a Dios. Ahora puede usted traducir esto. Para los árboles que están firmemente arraigados, todas las cosas les ayudan a bien. Es bueno lo que usted está viviendo. Es bueno, porque esto le está ayudando a dar fruto. A la iglesia le ayuda a dar fruto. Y un fruto que muestre la gloria del Señor. ¿Y cómo puede mostrar usted como iglesia, ustedes como iglesia, fruto para el Señor? ¿Cómo pueden mostrar la gloria del Señor? Como dice el versículo 2, deleítese en la palabra, mediten en la palabra, hermanos. No se despeguen de esa palabra, manténganse firmes en lo que dice. No dude, no la cuestione, escuche lo que dice, evalúe su vida a la luz de lo que está diciendo. Y vendrá un fruto visible para toda persona. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo, como la paja, sin valor, sin peso. El viento se los lleva. El tamo es sin valor. No hay fruto ahí realmente. Ahora entonces estamos observando 3 áreas que debe de evaluar en su vida para confirmar que está caminando con el Señor. La primera área es el contraste de los caminos. La segunda área es el contraste de los frutos. Y la tercera área, el contraste de los destinos. El contraste de los destinos. Observe lo que dice a continuación, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Esta sería una separación debido a la condición
condenación interna. No tendrá victoria en el juicio, ya sea en el juicio final o en el juicio de la muerte de los malos. Mientras que no haya arrepentimiento, está siendo rechazado debido a la dureza de su corazón no arrepentido. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora el Señor Jesucristo, a través de la parábola del trigo y la cizaña, enseñó esto, que dentro de la congregación hay cizaña y va a ser separada en algún momento, refiriéndose al juicio. Va a ser separada y la idea del Salmo es que no se van a sostener. Usted tiene que entender esto, que no es por tradición como se entra al cielo. El Señor Jesucristo dijo esto en Juan 7, 20, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En Mateo 7, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es por estar acá, es por entregar su vida a Cristo, por confesar sus pecados, por tener fe en Cristo, por entregar realmente su vida en Él y hacer su voluntad conforme Él va regenerando su corazón. Así que en algún momento dice aquí que hay pecadores dentro de la congregación, pero no se van a sostener en la congregación de los justos. Esto es dramático porque el juicio del aislamiento personal no terminará con apartarlos de la vida, sino que también serán apartados de la comunión de los santos de manera eterna. Un comentarista dice, las alegrías más profundas de la seguridad y la continuidad están desaparecidas al vivir en la muerte de sus propios egos, separados de Dios y del pueblo de Dios. La conclusión de esta comparación entonces ha quedado de manifiesto. Esa es la intención inicial del autor. El hombre envidiable, la persona que se deleita en el Señor, simplemente es totalmente contrastante. Es envidiable, es único, es muy diferente a lo que vemos en la vida social, cultural en nuestra ciudad. Casi no se pueden encontrar ese tipo de personas. Hay un estilo de vida diferente, hay frutos, una gloria diferente en su rostro. No hay un deleite en las cosas materiales, aunque las puede administrar con sabiduría, pero no es su deleite ni su esperanza el materialismo. Hay una esperanza futura totalmente diferente. No simplemente en el próximo año, nos va a ir mejor el próximo año. Hay una gloria eterna que está esperando. Las consecuencias finales son diferentes para cada uno de ellos. El versículo 5 no es otra cosa más que la separación externa de lo que internamente ya existía. Observe, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Habrá una separación externa al final, porque su corazón siempre estuvo alejado del Señor. Observe la segunda parte del versículo 6, pero el camino de los impíos perecerá. Ese es el destino final. Caminar separado de Dios empezó con el pensamiento, en el consejo de malos. Después, versículo 1, se fue con las acciones cotidianas. Versículo 1 se fue con el deleite, los escarnecedores. Esto se tradujo en frutos como de paja, como de tamo. Y al final el versículo 6 termina, el camino de los malos, el camino de los impíos perecerá. Ahí termina todo. No hay esperanza eterna. Pero es contrastante el camino de los justos. El caso de los justos dice la primera parte del versículo 6. Observe, pero el Señor conoce el camino de los justos. Así que nuevamente haciendo el recorrido, versículo 1, cuán bienaventurado es, versículo 2, el que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Versículo 3, da un fruto firme, abundante, constante. Versículo 6, el Señor conoce el camino de los justos. Continúa conociendo, podría traducirse. Y considero que este es el versículo esencial de todo el capítulo. Es la razón por la cual fue trasplantado. Es la razón por la cual se deleita en la palabra. Es la razón por la cual es bienaventurado. Esta es la explicación de todo. Porque el Señor conoce. Él nos ha conocido. Esto trae a nuestra mente Romanos 8:29, ¿lo recuerda? Romanos 8:29.
porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. A los que justificó también los glorificó. Esa es la gloria del Padre en los hijos. Observe nuevamente el versículo 6, Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios mismo ha recorrido este camino, por eso conoce el camino. Ya sabe Él las implicaciones que tú estás viviendo. Él conoce el camino de los justos, de cada uno de sus justos. Ese es Cristo. Recuerda Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros. Porque Cristo recorrió el camino perfecto que tú no podrías recorrer. Él ya lo recorrió. El Señor conoce el camino de los justos porque Él ya lo recorrió. Tentaciones, dificultades, tristeza, gozo, alegrías, bendiciones. Cristo lo recorrió. Varón de dolores, afligido, despreciado, maltratado, separado, traicionado, escupido, humillado. Él recorrió eso y más. ¿Quieres que pueda ayudarte? Él ya recorrió ese camino. Él es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, eso es lo que dice. Ese mismo camino que recorrió Cristo en su vida perfecta es el mismo camino que te ofrece a ti por fe. Es el mismo camino que cada cristiano está llamado a recorrer. Primera de Pedro, capítulo 2, es lo que dice, que Él dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. Cristo está con cada cristiano caminando la vida perfecta que tú nunca jamás podrás caminar, para presentarte delante de aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante del Padre. Él caminó tu vida. El camino del bienaventurado fue la misma vida del camino del Señor Jesucristo. Es el que vive en perfecta comunión con el Padre. Es aquel que se deleita en la palabra de Dios. Es aquel quien prospera en sus caminos. Ahora, ¿tienes dificultades para deleitarte en la palabra del Señor? Sé honesto con tu corazón. ¿Has tenido dificultades en dejar de escuchar el consejo de los malos? ¿Has tenido dificultades porque estás luchando con un pecado en tu vida? Una acción. ¿Has tenido dificultades porque te sigues deleitando en ciertas burlas en contra del Señor? ¿Te has dado cuenta que mucho del fruto que das es paja? La única alternativa es venir con el Señor Jesucristo. Juan 14:6, ¿lo recuerdas? Yo soy el ¿qué? Yo soy el camino. Yo soy este camino. Yo he vivido la vida perfecta que tú no has vivido. Yo me he deleitado, dice Cristo. Yo he meditado en la palabra del Señor de día y de noche. Yo he vivido de la palabra del Señor en lugar de estar viviendo con el pan. Yo he dado el fruto. Yo soy el árbol firme. Yo soy la corriente de agua. Yo soy el que da hoja. Mi hoja no ha caído, ni nunca caerá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Hebreos 10:20 dice que Cristo inauguró un camino nuevo y vivo para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Él es el camino. Solo por Él podemos llegar a la presencia del Padre. Al vivir en comunión con Cristo, seremos ese árbol plantado del Salmo 1. Al vivir en comunión con Cristo, este salmo será una realidad en su vida. No hay otro camino. No hay más alternativas. Ahora, termino con esto. ¿Cómo puede usted entonces vivir en comunión con Cristo? Al final, la pregunta inicial se resume en eso. Si Cristo es este camino, anticipando la vida perfecta de Cristo, ¿cómo puede usted vivir? Póngale ahí una referencia a su Biblia en el Salmo 1 y coloque Colosenses 3:16. Escriba ahí Colosenses 3:16 y después de eso vaya por favor a Colosenses 3:16.
Colosenses 3:16. Fíjese qué tan sencilla es la palabra del Señor. Aquí es muy claro todo lo que estamos hablando. No hay nada místico, no hay nada de intuición, no hay nada de emoción en el sentido de que la emoción le confirme. Simplemente entienda esto, créalo y ruegue al Señor: Señor, hazme vivir esta realidad. Aquí está el camino de Cristo. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Eso es todo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. ¿Es lo mismo que dijo el Salmo? Sí. ¿Es que eso es redundante? Sí, porque es lo único que hay. No hay más. Que esta palabra more en abundancia en usted. Medite en ella de día y de noche. Evalúe su vida a partir de lo que ha escuchado. Y fíjese el fruto que hay. Es muy práctico esto. Que la palabra de Cristo more en su corazón. Habite en abundancia en usted. Con toda sabiduría, enseñando, amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Usted alguna vez ha escrito un salmo? Dice ahí que puede hablar con salmos, ¿no es verdad? Bien, no necesita escribir un salmo, porque en el momento en que usted está inundado de la palabra del Señor, en el momento en que usted está leyendo, memorizando, escuchando, meditando en la palabra del Señor, se acercará a alguien hoy al final de la congregación y lo que usted le diga puede ser un salmo de adoración para el Señor, porque los salmos son canciones de adoración para el Señor. De tal manera que aquí Pablo estaría diciendo: hermanos, en la medida en que la palabra de Dios more en usted, cada cosa que esté hablando, cada consejo que esté diciendo, cada opinión que esté hablando con un hermano, con una persona, ¿sabe qué será delante del Señor? Como un salmo. Será una alabanza delante del Señor. No necesita escribir un salmo, no necesita estar en tiempos de David para adorar al Señor. Y vienen otros elementos, versículo 18. Este es fruto que da gloria para el Señor. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Versículo 19. Maridos, amen a sus mujeres, sean fieles con ellas. Versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres. Versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos. Versículo 22. Siervos, obedezcan a todos en todo a sus amos. ¿Qué nota? Aquí no hay nada místico. Es muy claro. Esos son frutos de un árbol firmemente arraigado en la vida cotidiana, en la congregación, en la iglesia, en la familia. Hemos visto entonces 3 elementos. Mi deseo fue que usted tenía que evaluar su vida a la luz del contraste de 3 áreas para que sepa si está caminando con el Señor. El primer contraste es el camino por donde anda, es decir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar. El segundo contraste son los frutos. Frutos que son la gloria del Señor, constantes, abundantes y firmes, o frutos como paja, superficiales. Y el tercer contraste es el destino. Afirmados en la congregación del Señor, en la eternidad con el Señor, o separados del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a conformarnos a la imagen de Cristo con lo que hemos escuchado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por este precioso salmo. Te ruego, Señor, que meditemos en tu palabra, evaluando nuestra vida a la luz de lo que hemos escuchado, Padre. Por favor, perdona nuestros pecados, Padre. Perdona a veces el mecanismo, la monotonía con lo que llegamos y abrimos tu palabra. Ayúdanos a ver lo que es, Padre, la vida misma. La vida misma a través de cómo tú nos transformas con ella y nos enseñas, nos exhortas, nos guías, nos instruyes para ser perfectos para toda obra buena que tú has preparado de antemano para nosotros. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, antes de que ustedes se vayan, quiero anunciarles que el próximo domingo
pues la gente va a hacer protestas y todo tipo de cosas en la cuestión política y todo esto. Entonces, yo les pido por favor que tengan presente eso, para que si van a venir tomen sus precauciones. Saben ustedes que a veces este tipo de cosas pues obstruyen las calles, cierran las calles por aquí, por allá. Entonces, tomen sus precauciones. Incluso el día de las votaciones, que sería el siguiente domingo, también va a ser medio difícil, pero estamos firmes en Cristo, ¿no? Ya lo hemos escuchado y si realmente ha meditado, todos ustedes hemos meditado en este salmo también explicado por nuestro hermano, pues vamos a estar firmes, siguiendo adelante, meditando en la ley de Jehová. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Ok, que Dios les bendiga, estamos despedidos. Hagamos una pequeña oración también, por favor. Eterno Dios, te damos las gracias, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos de ti, cuánto de veras necesitamos meditar en tu ley, en tu palabra, para ser pues bienaventurados, para ser hijos tuyos que verdaderamente te honren, Señor. Ayúdanos a enfrentar la situación, la que sea que estemos enfrentando, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y tu ley, en la ley meditamos de día y de noche. Y, Señor, deseamos ser como los árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto, y eso es lo importante, Señor, que demos fruto a su tiempo y su hoja nunca va a caer. Eterno Dios, despídenos en tu gracia, en tu amor, en tu paciencia con nosotros.